Muy buenas, sean todos bienvenidos al quinto podcast de Uncanny Valley. Como siempre estamos tratando los temas aleatorios para las personas aleatorias. Este tema que vamos a tratar hoy es la muerte. Espero que no te importe que haya entrado así. A pesar de la profesión que elegí, en realidad nunca había hecho una confesión. Es por los tiempos en los que vivimos. Hice todo lo necesario para proteger a los niños. Siempre justifiqué así mis acciones. Le quité la vida a muchas personas, siempre creyendo que no había otra opción. Mis pecados son muy pesados, muy pesados, muy pesados para poderlos expiar. Sin embargo, de alguna forma me siento contento. Hoy me siento en paz conmigo mismo. Realmente sí puede hacerse. Una vez que dejas de pensarlo, hay muchas formas de tratar de salvar a todos. ¿Por qué nunca le hice caso? ¿Por qué no lo vi antes de que fuera demasiado tarde? Esto sabe bien. Si llego a reencarnar, quisiera vivir donde la vida fuera más sencilla. En algún sitio donde solo hubiera días de paz, donde no hubiera robos ni asesinatos. El Edén. Todavía no estoy listo. Aún quedan muchas cosas por hacer. Quiero quedarme con ellos. No quiero morir. ¿Todo lo que hice en mi vida fue un error? ¿Estaría mal que ahora te pidiera perdón? ¡No quería morir de esta manera! Sin embargo, a veces sigo pensando en mi interior que no hay peor lugar que este planeta. El paraíso. Aquí es horrible. Como siempre estamos con nuestro gran amigo Juan, que pues ya hay una normatividad, ¿no? Ya hay una normalidad, entre comillas muy grandes, que ya no hay toque de queda, ya no hay restricciones en lo que cabe. ¿Y cómo ha estado todo? ¿Cómo ha fluido, Juan? Juan, realmente que yo creo que las restricciones en sí o las que estaban era más puro panóptico, una forma de controlar. No, mentiras, no va a recurrir a ese discurso, pero pues todo es más tranquilo, ya uno puede salir sin que los polachos vayan a golpearlo a uno violentamente. Porque no tiene el tapaboca, ¿no? O sea, y con golpearlo a uno violentamente me refiero a ponerle a uno una multa de 900.000 pesos por no tener tapaboca o algo así. Bueno, X. X, sí, no, ¿Cómo le ha ido usted estudiando, Juan? No muchos sabrán, pues yo creo que todo el mundo va a decir lo mismo. La virtualidad y el estudio no van de la mano. Hay muchas falencias, digamos que es duro ya que, bueno, los profesores pasaron por un proceso pedagógico, ¿no? Se estuvieron instruyendo, pero no es lo mismo, digamos, dicen ahora, no enciendan la cámara para que estén más pendientes, para que estén más didácticos en la clase, pero no funciona, no funciona. Y hay muchas veces, bueno, nosotros tratamos con programas de programación, suena la redundancia, y a veces hay errores y pues el profesor no puede abarcar tantos errores. Digamos, una vez, bueno, hay un profesor que utiliza una herramienta que él se conecta en el computador de él y maneja el computador de la persona, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y digamos que hay otras falencias, ¿no? Digamos las personas que no pueden acceder a un buen internet o no tienen un computador bueno o X, o sea, si sea un celular, no lo tengan para poder acceder a la educación. Sí, Entonces, es que, bueno, es que siempre va a haber como un sector de personas que no tienen acceso a algo y otro grupo de personas
otro sector de personas que sí tienen acceso a algo y ese grupo de personas tienen, no sé, ventaja sobre el otro grupo de personas. Sí, claro, entonces estas personas hablan desde su conformidad, ¿no? Desde su... Sí. Digamos, es muy duro cuando uno está ahí pegado en la casa, ¿no? Y está en la clase concentradísimo. A veces hay clases que lo dejan así. Y entonces uno escucha, en mi caso, a mi abuela, mi hijo, venga, cámbiame el canal. Y bueno, como cuando hacemos los podcasts. sí. O sea... No es la cuarta vez que lo intentamos grabar hoy. No, esta no está saliendo a la primera. Guiño, guiño. Entonces, claro, uno sale así a las carreras. Yo, la mayoría soy con el celular porque pues es más fácil uno cargar un celular. Y ahí pendiente de la clase, sí. Abuela, ese canal, sí, no. Yo también uso el celular. El otro. Y uno es ahí como que... Y el profesor ahí, bueno, y terminamos ese tema. Y uno, ¿qué tema explicó? Yo de que me perdí. Pero bueno. Podcast sobre la virtualidad, pero después. Sobre la educación moderna. Llevándola a una utopía, pero pues que no funciona. Bueno, Juan, vamos a tratar la muerte, ¿no? Usted salió Trigun, ¿no? No sé qué es Trigun. Bueno, entonces Trigun... Pero más o menos explíquele al público qué es Trigun. Trigun es un manga que trata la vida de Bash Estampida. Un bandido que tiene la recompensa más alta en ese mundo, ¿no? Sí. Porque es un mundo steampunk llevado al western, ¿no? O sea, como del futuro, pero del pasado. Sí, entonces están con estas máquinas, pero entonces son así que hay un sheriff. Sí. O sea, como en el viejo oeste. En el viejo oeste. Pero moderno. Sí. Algo así. De máquinas. Sí, por eso se llama steampunk, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en un punto de un capítulo, Nicholas D. Woolwood, que es, digamos, a carga con una cruz, ¿no? Pues también hay una referencia cristiana, ¿no? Que ellos la llaman la secta de David o algo así. Entonces, bueno, están combatiendo, ¿no? Contra un enemigo. Y entonces este personaje encuentra su final y se empieza a cuestionar, ¿no? Que si sus excusas para asesinar a personas o si él merecía morir como murió, ¿no? Entonces empieza a esta introspección, ¿no? Cuestionándose si su hacer o cómo se excusó al asesinar a otras personas por cuidar a otras personas fue lo correcto, y entra en una dicotomía, ¿no? Entra en ese instante donde no quería morir así, no quería morir baleado, por así decirlo, de una manera muy brutal, cargando su cruz, literalmente. Entonces, por eso vamos a partir de la muerte, ¿no? Aunque también quería mencionar una mención así como aquí extra a un manga que es muy bueno llamado Vinland Saga, que deconstruyen la muerte, ¿no? Digamos, ya hemos hablado varias veces de Vinland Saga, ¿cierto? Sí, es que es un manga que tratan muchas cosas. No solo la violencia, no solo el poder, no solo cómo era la logística al momento de atacar otras aldeas, sino, bueno, hay un punto donde hay una guerra. Entonces, bueno, recordando que los vikingos para poder entrar al Valhalla tenían que morir en batalla, ¿no? Sí. Tenían que morir de la manera más violenta, por así decirlo. Sí. Entonces, bueno, este vikingo fue atravesado por un palo, ¿no? Por un árbol lanzado desde una catapulta. Entonces él, mientras estaba herido, mientras sus sentidos se iban adormeciendo, dijo, así no textualmente, sino que con sus hazañas, con sus grandes batallas y con esta muerte honorable, veía entrar al Valhalla, donde podría estar comiendo con los mismísimos dioses. Pero entonces pasa el tiempo y él se pregunta dónde están las valquirias que no han llegado por él, dónde está Odín, dónde está este Valhalla que supuestamente debía llegar. Y entonces dice que se va perdiendo su conciencia, ya no siente los brazos, o sea, se va adormeciendo. Y el dibujo es muy explicativo, es muy bueno. Y al final dice, no mueran muchachos, que lo del Valhalla es una mentira. O sea, ahí se corta y termina el capítulo. Es un capítulo que uno lo deja a uno muy pensativo sobre, pues, la muerte, ¿no? Sobre a lo que uno va a llegar, si es un vacío o no, o digamos es un comienzo para algo, o en verdad sí va a haber otra cosa más además de esto. Sí. Entonces, Juan, siempre partiendo del significado, ¿qué es la muerte? Bueno, voy a hablar primero del ejemplo, o sea, del ejemplo del vikingo, que me gustó muchísimo. Me parece genial, o sea, el instante donde pierde la conciencia, porque ya deja de ser consciente, digamos, ya no tiene voluntad ni memoria,
ni nada, por así decirlo, ni capacidad de razonar, y solamente va quedando en la nada, se da cuenta de que este paraíso que se le fue vendido por una cuestión espiritual ya no, o sea, no existe. Obviamente esto del Valhalla es una cuestión metafórica y no es tanto planteado desde el plano físico, porque él ahí seguía en el plano físico, estaba muriendo. Pero de hecho, pues siempre uno se pregunta uno hacia dónde va cuando muere. Y yo pienso que eso es una pregunta que se hace todo el mundo, y es una pregunta que puede generar hasta angustia. O sea, una hasta, mierda, ¿para qué sigue? O sea, ¿para dónde voy si me muero? ¿Para dónde voy si ya no existo? Y si morir es igual a no existir también. Entonces ahí es donde andamos como en los conceptos de qué es la muerte. Yo diría que la muerte, para un ser animado, que digamos que a la misma vez lo que lo hace ser animado es el existir, diría que la muerte es el no existir, al menos físicamente. O sea, cuando nuestro cuerpo, sencillamente por razones X o Y, pues ya no vive, ya no es un organismo vivo biológicamente. Entonces, para mí, la muerte en parte es eso. O sea, puedo llevarlo a lo abstracto, pero para mí lo más objetivo que puedo llegar es a eso. No existir. Bueno, Juan, bueno, todos sabemos que la representación natural de la muerte es la parca, ¿no? Este ser con túnica, una hoz gigante y calavérico, ¿no? ¿Tú cómo representarías a la muerte? ¿Cómo le darías una imagen a la muerte? Bueno, es que la mayoría de gente se imagina la muerte así como usted la estaba pintando. Pero hay gente que la muerte la ven en, no sé, en un miedo, en un miedo incluso a cómo morir o a un lugar. No sé, o sea, yo no tengo o sea, yo personalmente no tengo una figura de la muerte en sí. Pero cuando pienso en la muerte, digamos que de manera, no sé, instintiva o automática, pienso en nada. Pienso en lo que pienso cuando medito. Cuando medito, pues usted, o sea, vienen imágenes a la mente, pero al fin y al cabo cuando usted se queda, digamos, en un punto de conciencia total, ya no hay nada, todo se ve negro, no sé, pienso que la muerte es así. De hecho, pienso que también la meditación es una forma para prepararse a la muerte. Bueno, es algo muy fuerte, ¿no? ¿Usted cómo ve la muerte, Juan? Pues, sí, brevemente. Brevemente, ¿no? Pues si nos vamos a lo literario, ¿no? Pues espero que Caronte me lleve ante las aguas y esperar que circule el infierno. ¿Cuál va ahí? Digo que irá el séptimo. Después busque quién en el séptimo. Ay, no, mentiras, Juan. No, los traidores, yo esperate. No, pero entonces, digamos, yo le doy la misma imagen, ¿no? Pues la muerte es algo calavérico, ¿no? Porque pues a la final todos somos huesos cuando nos quedamos. Entonces siempre espero que, no sé, llegue la parca por mí así. Pero en sesión como más parcero, ¿no? Como que, bueno, Cucho, ya nos vamos. Ya toca, ya le llegó. Quiere ver todo como... Todo en retrospectiva antes de irse. de hecho, eso de ver todo en retrospectiva es de origen budista. De hecho, Siddhartha habla de eso cuando se refiere a la reencarnación. Bueno, Siddhartha es Buda, antes de ser Buda. Y pues viendo estas perspectivas de la muerte, Siddhartha lo veía así como una reencarnación constante, pero uno podía romper ese ciclo. Por ejemplo, Platón hablaba sobre de que cuando moríamos íbamos al mundo de las ideas, que era como el mundo perfecto, y dejábamos de existir en el plano material. Y Aristóteles decía, que era el aprendiz de Platón, hablaba de que el alma muere con el cuerpo. Es decir, puede existir un alma como conciencia o psique o... Bueno, depende de la cuestión espiritual que usted tenga, pero muere cuando muere el cuerpo. Y bueno, a partir de ahí el concepto de muerte empieza a como a ir de perspectiva en perspectiva, de ideología en ideología, de religión en religión. Y es curioso verlas todas porque uno puede encontrar cosas muy similares y cosas muy diferentes. Por ejemplo, en la muerte cristiana, que empezaron a hablar Tomás de Aquino y San Agustín, hablaban sobre un plano más desde lo divino, es decir, existía una creación divina que era el paraíso, por ejemplo, y pues los hombres dependían si moralmente y cristianamente eran buenos o malos, iban allí. Es muy parecido al Valhalla, muy parecido al mundo de las ideas de Platón. Entonces uno puede encontrar como ciertas similitudes.
Bueno, haciendo aquí un pequeño clip, bueno, como a agregarle algo Sí, a sí. Juan. Digamos, yo leía que a Dante Alighieri, Sí. la Divina Comedia, cuando planteó el infierno y lo planteó de una manera tan visual y tan, o sea, tan literaria y tan bien descrita, era porque pues es fácil uno imaginarse el infierno, ¿no? Pues Bueno, uno, para los que no se acuerden, espere, Juan, para los que no se acuerden, Dante es el tipo que en la literatura religiosa bajó al infierno y bajó por su amada al infierno, ¿cierto? Entonces el man luego escribió una poesía con eso. y de una manera muy, o sea, el infierno está plasmado de una manera muy bien, o sea, es algo muy descriptivo Pero ¿qué es el infierno en sí? en sí, pues como Dante, Ajá. pues eran círculos, que cada círculo era para un pecado en específico, ¿no? La avaricia, la lujuria, ¿cómo se llama? La ira, la traición, entonces todos estos, y eran manejado y descrito de una manera muy magistral. Pero entonces cuando llegó a describir el cielo es donde empieza a palidecer la historia, porque claro, bueno, es fácil uno plantear un infierno porque a veces uno ve cosas aquí en la vida, en este plano que son muy retorcidas, muy tétricas. En cambio, cuando uno plantea un paraíso, ¿no? Uno que se imagina en un paraíso, que hay en un paraíso, o sea, es algo. Es más fácil imaginar el castigo, pues al fin y al cabo el infierno representa, es la máxima del castigo. Es decir, usted actuó mal durante toda su vida, usted se va a ir al infierno para siempre. Sí, entonces. Yo creo que por eso la gente le da mucho miedo a la muerte, porque representa en gran parte el castigo, porque uno sabe que uno es mundano y uno, entre comillas, según el cristianismo, peca constantemente. Obvio, entonces, claro, cuando vamos a plantear un paraíso, ¿qué es un paraíso? ¿Qué es ese donde, pues ese lugar donde pensamos, donde supuestamente vamos a llegar a habitar, ya sea el alma, como espíritus, como lo que seamos? Pero entonces me nace algo, bueno, Juan, entonces, ¿qué si la muerte es el fin o es un inicio? ¿Para qué? Bueno, eso es un poquito difícil, porque bueno, uno puede verlo desde qué perspectiva. Por ejemplo, en la que hablamos ahorita sobre la reencarnación, entre comillas, podría verla como un comienzo de algo. Un comienzo de algo, pero sino que estamos viendo, o sea, si lo vemos de esas formas como muy, no sé, espirituales o perspectivas hasta religiosas, se torna muy tendencioso el hecho de ir a alguna parte después de la muerte. Es decir, a usted la religión le dice, bueno, usted va a ir a otra parte después de que muera. De hecho, yo diría que casi todas las religiones dicen eso, a excepción de, no sé, el taoísmo, quizá, pero la mayoría siempre le plantean a usted la vida después de la muerte, porque es que esa es la angustia del ser humano durante toda su vida. O sea, de hecho yo diría que el ser humano crea la vida para huir de la muerte. Porque qué miedo, o sea, esto se va a terminar. Entonces eso, o sea, usted lo puede ver desde el punto que usted quiera verlo, pero siempre puede marcar un inicio de algo. O sea, si vamos también a lo científico, por así decirlo, que son la física cuántica, que explica como lo más pequeño de todo, habla de lo más pequeño de las neuronas, que son como las que recaptan toda la información del exterior y de lo que vivimos. Hay entre ellas campos de átomos, o sea, campos de átomos, y quien haya leído física, yo no he leído física cuántica, pero pues he visto algunas cosas. Vamos a traer a un profesional en física cuántica, muchachos, para la próxima. Pero bueno, entonces hay como partículas ahí, y que cuando uno muere, pues esas partículas se esparcen en todo, en la existencia, o sea, se esparcen, pero entonces ahí era lo que yo me preguntaba al principio del podcast. Bueno, y lo que sentía también el vikingo al morirse, era como esta disolución de lo que es. Y cuando uno deja de ser lo que es y deja de razonar, eso sigue siendo algo, eso sigue siendo, no sé, conciencia al menos, sigue siendo uno. O hasta qué punto uno es algo también. Es donde uno se plantea esas cosas. Entonces eso, o sea, depende del punto que quieran verlo, si es un comienzo o un final. Pero yo diría que siempre hay que verlo como un comienzo, como un comienzo. Quizá para otros, no tanto para uno, porque pues de la muerte se aprende, y el aprendizaje es empezar. Voy a decir la palabra, qué chimba, Juan, qué chimba. Está bien. Bueno, esas eran todas las preguntas, no hay más preguntas. Yo creo que
siempre, siempre es un tema un poco complejo, ¿no? Porque a la larga siempre estamos buscando un significado a algo, ¿no? Pues muchos dicen, bueno, en mi lecho de muerte voy a encontrar el significado a mi vida, ¿no? Entonces, sí, es que es un tema que era como decía, que le causa ansiedad a la gente. O sea, ¿quién habla de la muerte? De hecho, ese día estaba leyendo un libro, Cementerio de Animales, entre unos libros que me prestó Juan, y a la niña se mudaba a un lugar con los padres y la niña la llevaban a un cementerio de animales. Y la niña se enfrentaba por primera vez con la muerte, tenía alrededor de 8 años y se sentía totalmente impactada, y luego iba y le lloraba al papá y le preguntaba que si su gatito iba a durar para siempre. Y él le tiene que decir que no. Entonces son cosas que yo prefiero incluso hablarlas, como si uno habla de la existencia, es decir, si uno le explica a los niños, que son como la fuente de recaptación de información de las generaciones en sí, sobre el existir, sobre el origen, sobre la célula, sobre todo este proceso del embarazo, aunque bueno, aún hay prejuicios con eso. Las mamás a veces, usted vino de la cigüeña o algo así. Sí, siempre algo divino, ¿no? Como... Siempre hay un tabú entre la generación de existencia y la terminación de la existencia. Es un paralelismo, ¿no? Cuando el primero es algo bello, es algo místico, por así decirlo. Pero el final también puede ser algo bello y místico. Sí. Y el principio puede ser el sufrimiento. Sí. O sea, usted nace llorando. Pero yo escuché que nacíamos llorando es por mostrar que estábamos vivos, por esta... Bueno, hay teorías psicoanalíticas que dicen que uno nace llorando porque el nacimiento es el primer trauma. Y si usted vive en Occidente, usted lo cogen y lo circuncisan, le quitan un pedazo de pene. O sea, es re traumático. O sea, parece como el inicio a una tribu. Pues me recuerda eso mucho a un podcast que también escuché, que hablaban sobre algo así, sobre el hecho traumático del nacer. Porque puede que el nacer sea traumático y el existir traumático, y la muerte, el empezar de lo bello. Bueno, no sé. Claro, digamos que bueno, el otro paradigma es que la muerte la gente lo ve con miedo, ¿no? Por el desconocimiento, ¿no? Estaba leyendo también algo así, que debido al miedo creamos lenguas, religiones, tribus, pero al mismo tiempo no vamos a superar ese desconocimiento absoluto a todo. Porque siempre estamos en un desconocimiento absoluto, ya sea... el que pasará mañana, el que me sucederá mañana, el conocimiento se sigue expandiendo y uno sigue ahí en esa búsqueda de ir, ¿no? De ir. Y entonces el desconocimiento absoluto, y por eso le tiene miedo a algo que uno conoce. Exacto. Y uno siempre uno construye. Por eso yo pienso que tengo tanto este discurso de deconstruirse, porque cuando uno se deconstruye, uno encuentra cosas y vuelve a armarse y vuelve a generar conceptos. Entonces pienso que es re importante eso, generar nuevas visiones de uno mismo y de cómo ve la realidad y cómo ve todo. No desde el miedo. Pienso que el miedo, cuando hablamos de cualquier tema, nos hace restringirnos en cuanto al conocer a todo y a nosotros mismos. Qué buen podcast. Es muy bueno. Bueno, muchachos, si ustedes tienen alguna perspectiva sobre la muerte, pueden publicarla, comentarla, enviarnos de pronto algunas preguntas. Recuerden que siempre estamos dispuestos a entrar en una discusión, ver diferentes perspectivas. Y lo otro, ya saben, este discurso que siempre viene. Recuerden que pues estamos en muchas plataformas, siempre las vamos a publicar. El canal de Juan también va a estar publicado. El canal del canal donde sacamos este tema va a estar publicado en Instagram. Y bueno, Juan, dándole un terminado a este podcast, así este mundo esté mal, esté podrido, siempre hay que recordar que está hecho de amor y paz. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente podcast.